Para mí de verdad que es un privilegio el poder estar y poder ministrar la palabra del Señor en medio de su pueblo. Y gracias a Dios por la oportunidad. Gracias, pastor, por este gran privilegio que se me da. Y también es bueno ver al hermano Cabezas y a todos los demás ministros y pastores que están en este lugar. Quisiera ir prontamente al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, voy a leer el verso 11. Romanos capítulo 8 y el verso 11. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Voy a leerlo otra vez. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En esta noche quisiera hablarles simplemente con este título: el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, ayudándonos, Señor, que por medio de ella, Dios mío, podamos nosotros ponerla por obra. Señor, ayúdanos, Señor, en esta preciosa noche. Que tu palabra salga con la libertad que proviene de arriba y que tú, Señor, puedas impartir a tu pueblo por medio de ella bendición y vida eterna. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y gracias. Dios les bendiga, hermanos, y puede tomar su asiento gritando un gloria a Dios. El mismo Espíritu. Para los apóstoles, el aspecto más grande y más importante del Evangelio del Señor Jesucristo fue la resurrección de entre los muertos. Cuando consideramos el estilo de predicación de los apóstoles primitivos y lo comparamos al estilo de predicación de nuestros tiempos, nos daremos cuenta que tenemos dos estilos totalmente distintos. Si los apóstoles estuviesen vivos hoy, su estilo de predicación quizás no fuera recibido tan popularmente. Algunos quizás dirían de las predicaciones de los apóstoles que son aburridas, y otros dirían que son demasiadas simples. Los apóstoles nunca tomaron clases de homilética en el instituto bíblico. Los apóstoles no tenían la habilidad oratoria que disfrutan algunos de nuestros predicadores modernos. Pero lo que sí se nota de los apóstoles es que cuando abrían la boca para predicar, predicaban con convicción el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Los predicadores de hoy predicamos de todo tipo de temas. Predicamos de la familia, predicamos de la alabanza, predicamos de las finanzas, predicamos de la bendición. Sin embargo, los apóstoles se dedicaron fielmente a predicar el evangelio no adulterado, es decir, la muerte, la sepultura
y la resurrección de Jesucristo. Y al notar el contenido de sus predicaciones, nos damos cuenta que el tópico principal de los apóstoles era la resurrección. ¿Por qué? Porque para los apóstoles la resurrección de Cristo fue el fundamento más importante de toda la fe cristiana. Pablo dijo en Romanos 1 y el verso 4 que el Señor fue declarado el Hijo de Dios con poder, no cuando hizo milagros, ni cuando dio sus discursos, ni cuando habló sus palabras, sino por medio de la resurrección de entre los muertos. Allí fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Porque mientras el Señor estuvo vivo, algunos de sus discípulos no entendieron todas sus palabras. Otros dudaron. Juan capítulo 6 nos habla que algunos discípulos se regresaron y aún Pedro se había descarriado. Pero lo que les dio de nuevo a los apóstoles, discípulos de ese tiempo, para predicar a Jesucristo, fue cuando la voz llegó de parte de las Marías temprano ese domingo en la mañana, diciendo que la tumba no estaba ocupada, la tumba estaba vacía. Y allí fue que entonces los discípulos declararon a Jesucristo el Hijo de Dios con poder y con denuedo. Y es mi humilde opinión en este día que necesitamos regresar a predicar el evangelio no adulterado, es decir, la muerte, la sepultura y específicamente la resurrección de Jesucristo. No podemos esperar hasta la Pascua para predicar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la fundación donde nuestra fe está fundada. Allí está fundada nuestra fe sobre este acontecimiento. Porque si escudriñamos el libro de los Hechos, veremos que la resurrección era de suma importancia. Es más, el alfa y omega de su evangelio, del evangelio de los apóstoles, era la resurrección. Para los apóstoles la resurrección era tan importante que en Hechos 1 y el verso 22, cuando les tocó elegir a un nuevo apóstol, la descripción de trabajo del nuevo apóstol era que tenía que ser testigo junto con ellos de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el oficio primordial del apóstol no sería cantar himnos, no sería manejar autobuses, no sería crear reportes financieros de las contribuciones anuales de los hermanos, ni coordinar eventos distritales, pero la responsabilidad primordial para el apostolado sería que el candidato tenía que ser testigo de la resurrección. Y de ese oficio se dedicaron fielmente los 12 apóstoles. Pues Pedro dijo en su primer sermón, en el libro de Hechos capítulo 2, David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ore al nombre del Señor. Si en alguna ocasión el Señor le da el privilegio de ir a Jerusalén, se dará cuenta que el aposento alto está al cruzar de la calle donde está la tumba de David. Y me imagino que en este aposento alto
mientras predicaba el apóstol Pedro su primer mensaje, predicó Pedro y dijo: David murió, fue sepultado, y miren por la ventana, su sepulcro todavía está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí está David sepultado. Gloria al nombre del Señor. Pero dijo: pero David no solo fue rey, no solo fue salmista, no solo fue un gran siervo, sino que fue profeta. Y sabiendo que con juramento Dios no estaba hablando de él, sino que por juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, él levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dijo, él lo vio antes, lo vio años atrás. Y así que él escribió en su libro, no de él, gloria a Dios, porque miren su tumba ahí, él no estaba hablando de él, pero él hablaba del que venía de sus entrañas, gloria a Dios, y escribió que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su cuerpo iba a ver corrupción, gloria a Dios. A ese Jesús resucitó Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso fue en el capítulo 2. Pero después en el capítulo 3 del libro de los Hechos, una vez más, después que Pedro y Juan sanaron al cojo a la puerta de la Hermosa, Pedro levantó su voz y ¿qué declaró? Declaró la resurrección de Jesucristo. Es más, cuando llegaron los sacerdotes para encarcelarlos, la razón de su encarcelamiento fue porque los sacerdotes saduceos estaban resentidos de que les enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de muertos. Cuando finalmente los sacaron a ellos de la prisión, los metieron a la prisión por haber hablado de la resurrección de Jesucristo. Pero cuando los sacaron de la prisión, en Hechos capítulo 4 y el verso 33 nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Y abundante gracia era sobre cada uno de ellos. Hermanos, la resurrección de Cristo era tan importante para ellos que ni las amenazas de la cárcel, ni las amenazas de la misma muerte pudieron pararlos ni detenerlos a ellos de predicar la resurrección de Jesucristo. Esto fue lo mismo que estimuló la curiosidad de los atenienses cuando Pablo predicó entre ellos, porque dice la palabra del Señor que les predicaba el evangelio de Jesucristo y la resurrección. Es más, cuando Pablo fue ante el concilio de fariseos y saduceos, Pablo dijo, de seguro que por hablar de la resurrección entre los muertos me traen a cuestionarme. Hermanos, usted ve, para los apóstoles la resurrección de Cristo no era uno de los puntos importantes del evangelio, pero era el punto más importante de toda la cristiandad. Pues Pablo dijo que si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. En otras palabras, si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, cerremos la puerta de la iglesia y vamos a vender taco a la esquina, porque esto no tiene sentido. El estar aquí en este culto no tiene sentido. El levantar tus manos y aplaudir y danzar, eso tampoco tiene sentido. El aplaudir y el levantar la voz para cantar, eso tampoco tiene sentido. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces quédate callado, vete a la casa, cree en otra cosa, pero no abra las puertas de esa iglesia. Lo único que nos da sentido a este evangelio que está aquí, ¿sabe qué es? Que Jesucristo no se quedó en esa tumba,
Pero temprano en la mañana de ese domingo suelto los dolores de la muerte, porque la muerte no pudo detenerlo. Jesucristo resucitó de entre los muertos y le dijo a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es la ley, y la fuerza de la ley es el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios en esta noche. Alguien diga ¡woo! Amado hermano, déjeme decirles que la resurrección no solo fue importante en los tiempos de los apóstoles, pero aún en el día de hoy nuestra fe está totalmente basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su nacimiento, gracias a Dios por su ministerio, gracias a Dios por su muerte. Pero el elemento más importante de nuestra fe es que Jesús no sigue muerto, Él ha resucitado. Déjame decirle, amado hermano, nuestra fe no está totalmente basada en las enseñanzas del Señor, aunque sí son poderosas y esenciales. Pero otros hombres también enseñaron morales similares y fueron grandes maestros. Nuestra fe no está totalmente basada en los milagros del Señor, aunque fueron espectaculares y gloriosos. Pero otros hombres magos y obradores de milagros existieron para ese mismo tiempo. Nuestra fe no está totalmente basada en la muerte del Señor, porque aunque el Calvario es el elemento más importante de nuestra propiciación, pero la cruz no tuviera significado si nuestro Mesías se hubiera quedado en esa tumba. Pero yo les declaro en esta noche que lo que hace la diferencia entre nuestra fe y las demás religiones, y en lo que nuestra fe se basa única y exclusivamente, es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y les tengo noticias a Panamá en esta noche. Ningún otro Dios puede hacer las declaraciones que hace nuestro Dios. Ningún otro Dios lo puede hacer. Juan dijo de él que cuando vio al Señor se cayó como muerto delante de sus pies, pero él puso su diestra sobre él y le dijo: no temas, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que vivo. Y escuche esto: y estuve muerto. Ningún otro Dios puede hacer esas declaraciones. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ningún otro Dios puede hacer esas declaraciones. Y en nombre del Señor Jesucristo. Puedes encontrar la tumba de Mahoma, todavía está en Medina. Buda fue incinerado. Confucio está en la China. Y de Krishna se dice que no fue hombre mortal, pero su tumba todavía está en la India. Y nos tomaría demasiado tiempo para nombrar a los demás dioses que han existido, aunque el resultado sería igual. Todos ellos murieron y sus tumbas todavía están presentes en nuestro mundo como evidencia de su mortalidad. Pero cuando usted llega a la tumba de Jesucristo allá en Jerusalén, hay un letrero que le da la bienvenida, y sabe, tiene unas palabras allí. ¿Sabe cómo dice el letrero? Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive. Él no está aquí. Él ha resucitado. Yo no sé de ti, pero yo no quiero servirle a un Dios muerto. Yo no quiero servirle a un Dios que no puede escucharme. Yo no quiero servirle a un Dios de palo ni de yeso. El Cristo que yo predico ha resucitado. Alguien diga ¡wow! Mira a tu vecino y dile ¡wow! Las otras religiones te dicen: ten un tiempo de reflexión personal y verás que ahí está la solución. Otras también te dicen: un poco de meditación para hacer que tu mente llegue al éxtasis que andas buscando. Otras también dicen: si vives moralmente, sentirás que tu vida se llenará de gran felicidad. Pero cuando tú llegas a la nuestra, ¿sabe cómo te dice nuestra fe? ¿Y sabe cómo te dice nuestro Dios? Clama a mí. Y yo te responderé. No tienes que ir a una ciudad, no tienes que ir a un altar, no tienes que ir a un libro. Clama a mí y yo te ¿Sabe quién hace ese tipo de declaración? Un Dios vivo. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy en día quisiera tener el tiempo para darle todas las evidencias de que Jesucristo está vivo. Tenemos evidencia bíblica y extra bíblica e histórica que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero me tomaría demasiado tiempo para desempacar todas las evidencias de que Cristo está muerto. Pero en esta noche déjeme salirme las notas un poco para darle solo una evidencia de que Jesucristo, yo sé, fuera de duda, yo sé que Jesucristo está vivo. ¿Sabe cómo yo sé que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Es por esto, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mis pies. Si tú eres pentecostal aquí en este día, tú sabes que Cristo no está muerto, pero Él está vivo. ¿Sabe por qué? Porque cuando entras por esa puerta, tú entras a una unción que ningún otro lugar tiene, un poder que ningún otro lugar tiene. Yo sé que Cristo está vivo porque lo siento en mis manos, lo siento en mis pies y lo siento en todo mi ser. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Ya casi termino, ya casi termino. Deben 15 minutos y les termino en esta noche. 15 minutos y les termino. Pero lo que viene me emociona, amados hermanos. Lo que viene me emociona. Escuche, escuche. Hay una importancia en predicar la resurrección de Jesucristo en este día, amados hermanos. Y la importancia de la resurrección para nosotros está en que la resurrección de Jesús es prueba que su palabra es fiel. Porque Pablo dijo en 1 Corintios 15:4 que Cristo resucitó de entre los muertos. Escuche esto: conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Es decir, esto no se hizo en un lugar escondido. Esta no es una religión de un tal profeta que recibió una revelación en un bosque por allá mientras estaba solo. No, conforme a
las escrituras. Esto fue profetizado. Y cuando miro la palabra de Dios, miro que había una profecía mesiánica 700 años antes de la muerte y resurrección de Cristo. Isaías 53 lo profetizó: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Oh, pero ahí no se terminó la profecía. Siga leyendo el capítulo. El capítulo sigue diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Gloria al nombre del Señor. Es decir, no se terminó en la cruz, no se terminó en el Calvario, no se terminó en la tumba. Después que haya hecho expiación por el pecado, vivirá por largos días. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la palabra del Señor es verdadera. Es prueba de que la palabra de Dios es verdadera. Gloria al nombre del Señor. Y sabe, para nosotros eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le creemos a la palabra de Dios en parte. ¿Por qué? Porque las profecías fueron cumplidas 700 años antes de la resurrección de Cristo. Generación tras generación murió sin haber visto al Mesías y haberlo visto resucitar, y algunos dudaron, pero gracias a Dios nosotros hoy tenemos la evidencia de que nosotros sabemos: Jesucristo resucitó de entre los muertos, como fue profetizado 700 años antes de su resurrección. ¿Y sabe qué? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque si el Señor pudo realizar esa profecía y cumplir con su palabra según las escrituras, entonces yo le puedo creer a las demás palabras que están en las escrituras. Es decir, si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces yo le creo al Señor cuando me dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo resucitó de entre los muertos, yo le creo al Señor cuando dice que vendrán 1000 contra mí y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Si Cristo resucitó de entre los muertos, yo le creo cuando dice: mi Dios suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Si Cristo resucitó de entre los muertos, yo le puedo creer a la palabra cuando me dice que soy más que vencedor por aquel que me amó. Me faltan 10 minutos, escuche esto. Porque es importante la resurrección para nosotros. Les voy a decir por qué. Porque escuché a un hombre decir que las sanidades no eran para el día de hoy. Me dijo que era cristiano, pero que él no creía en ninguno de esos milagros que mencionaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que la sanidad no era para el día de hoy, que el Señor solo trabajaba por medio de la ley de la ciencia, pero que él no creía en ninguno de esos milagros
que se mencionó en la Biblia. Y le pregunté, bueno, ¿en qué se basa tu fe? Y él me dijo, ¿cómo que en qué se basa mi fe? ¿Qué tipo de pregunta tan elemental es esa para un cristiano maduro como yo, que conoce la palabra de Dios y lo que es correcto y lo que es incorrecto? Y yo le dije, está bien, pero ¿en qué se basa tu fe? Y me dijo, en el evangelio de Jesucristo. Y le dije, está bien, ¿y cuál es el evangelio de Jesucristo? Y me dijo, ¿cómo que cuál es el evangelio de Jesucristo? Me dijo, la muerte. Y le dije, ajá. La sepultura. Y le dije, ajá. Y después me dijo, y la resurrección. Cuando mi hijo Caleb tenía 2 años, cuando usted le decía algo que lo confundía, él hacía así. Y cuando este hombre me dijo que no creía en ninguno de estos milagros que sucedieron en la palabra del Señor, pero que creía en el milagro más grande que ha sucedido en toda la historia, lo miré y le dije, ¿cómo es que no puede creer en ningún milagro y que Dios trabaja por la ley de la ciencia, pero tu fe se basa en el milagro más grande que ha sucedido, que Cristo resucitó de entre los muertos? Hermanos, la resurrección es importante para el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la muerte hasta este punto en la historia era el enemigo más grande, el enemigo final. Por esa razón es que la resurrección es el elemento más importante de nuestra fe, porque nadie le había ganado a la muerte hasta este punto. No importaba quién, nadie había resucitado de su cuenta por medio de los muertos. Nadie lo había hecho. Ningún hombre o mujer, no importa si rico, pobre, fuerte, débil, bonito, feo, gordo, flaco, alto, corto, negro, blanco, nadie había podido vencer al enemigo de la muerte de su propia cuenta. Pues está instituido que el hombre muera una vez y después el juicio, pero Jesucristo fue el único que pudo vencer al enemigo más grande, el enemigo final, y le quitó las llaves a la muerte y al Hades. Déjame decirle por qué es importante eso para nosotros. Porque si Él pudo vencer al enemigo más grande, entonces ¿qué te hace pensar que Él no puede vencer a tus enemigos más pequeños? Déjeme traducirle eso por si acaso no entendió. Si Cristo venció a la muerte, Él puede vencer a tu cáncer. Si Cristo venció a la muerte, Él puede vencer a tu depresión. Si Cristo venció a la muerte, no hay nada en este mundo que se le enfrente. Por eso es que hay que predicar la resurrección, porque si Él resucitó, no hay nadie que pueda enfrentarse a Él. Ya termino, escuche esto. Ya termino, pero es que me emociona demasiado y casi no puedo terminar, pero escuche esto. Yo sé lo que usted está diciendo, pero predicador,
Es que nunca tomaste homilética, porque la primera regla de la homilética es que te quedes en el tópico. ¿Y cómo es esto? Que tú vas a dar un título como este, el mismo Espíritu, y después vas a durar aquí, vas a durar 32 minutos hablando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver el mismo Espíritu con la resurrección de Cristo? Gracias por preguntarme. Aquí les va. Regresemos al texto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Por 32 minutos le he estado estableciendo que la muerte es el enemigo más poderoso, pero Cristo lo venció a la muerte. Y ahora les voy a dar el punto de todo el mensaje, y es este: que si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, ese Espíritu tiene que ser fuerte, ¿verdad? Porque derrotó al enemigo más fuerte, ¿verdad que sí? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Si se acabó el mensaje. Ese era el punto. Ese era el punto del mensaje. El Espíritu que mora en ti no es el Espíritu Junior, no es otro espíritu, no es un ángel menor, es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y tú estás andando por ahí cabizbajo, mirando hacia abajo, deprimido, como que si tú fueras ciudadano de segunda clase. No entiendes que lo que está dentro de ti derrotó a la muerte. Lo que está dentro de ti resucitó a Cristo de entre los muertos. Levante sus manos, levante su voz ahora mismo. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha recibido el Espíritu del Espíritu Santo, yo te pido ahora mismo, levanta tus manos, levanta tu voz. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que regreses a casa y ores por la cama de tu hijo descarriado y di en el nombre de Jesús: yo tengo el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pastor, regresa a tu iglesia el domingo y di: yo voy a predicar bajo la misma unción del mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. El que mora en ti. Es el que mora en ti, es el que mora en ti. Yo quiero hoy en día que ejercitemos nuestro espíritu que está dentro de nosotros. Si hay alguien en este lugar que necesita un milagro, levante sus manos ahí donde usted está. Levante sus manos donde usted está. Yo quiero que usted observe, iglesia, si hay alguien en este lugar que tiene su mano levantada, yo quiero que 2 o 3 vayan donde está él ahora mismo y empiecen a orar en el nombre de Jesús. Ese espíritu que derrotó a la muerte,
que levantó a Cristo de entre los muertos es el que mora dentro de ti. Joven, yo quiero que tú ejerzas ese espíritu con fe, creyendo que lo recibirás, creyendo que el Dios que resucitó de entre los muertos es el mismo que habita en ti. Es el mismo espíritu, el mismo espíritu. Ahora creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús, vamos, amado hermano, ve, entra a la presencia del Señor. Ahora entra a la presencia del Señor. Entra a la presencia del Señor. Lo que tú tienes no es cualquier cosa. Lo que tú tienes no es pequeño. Lo que tú tienes no es algo minúsculo. Es el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Créele a Dios en esta noche. Créele a Dios. Pon tu fe en que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Y ese mismo espíritu vivificará tu cuerpo mortal algún día por el mismo espíritu. Obrando en mí, te adoro.
Hay una presencia tremenda del Espíritu Santo. Amén. Sigue hablando en lengua, sigue hablando, sigue hablando. Aleluya, no dejes de conectarte con el Espíritu Santo. Conéctate en esta noche. Conéctate en esta noche. Aleluya. Oh, aleluya. Alaba, alaba a Dios. Aleluya. Oh, Señor, te alabamos, te alabamos. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, alaba al Señor, alaba al Señor. Gloria a Dios. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Aleluya. Santo. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Oh, soberano, Soberano, victorioso es. victorioso Rey. Aleluya. Ni la muerte Ni la muerte pudo detenerlo. pudo detener Oh, tu poder para vencer. aleluya. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. El Señor soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya, aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Él merece la honra y la gloria.